Hoy quiero que te concentres en tu corazón un momento, porque ese ritmo que das por sentado en este momento es lo primero que Mel Gibson te va a quitar cuando veas esta película. Apocalipto no es una cinta para ver de forma pasiva y despreocupada, sino que es una experiencia diseñada para activar tu sistema nervioso central y ponerte literalmente en modo de supervivencia. ¿Cómo es posible que una historia grabada en una lengua muerta, sin estrellas de Hollywood y además ambientada hace siglos, logre que te olvides de parpadear durante más de 2 horas? Hoy vamos a recorrer esta anomalía cinematográfica paso a paso y de principio a fin. Y vamos a analizar cómo se construye la tensión desde nuestra biología más primitiva y por qué un solo concepto, una idea que se siembra en los primeros 5 minutos en nuestras mentes, es lo que determina quién vive y quién muere en esta historia. Pero primero, tenemos que entender por qué es que todo comienza con una broma y un mal presentimiento que le pondría la piel de gallina a cualquiera. La película comienza dándonos algo que perder. Mel Gibson nos presenta a Garra de Jaguar y su pequeña comunidad viviendo en una armonía casi perfecta. Pero aquí hay un detalle maestro. No nos lo cuenta con diálogos cursis, sino con acciones concretas. Vemos las risas, el respeto hacia el padre, o sea, hacia cielo pedernal, y la protección mutua de la familia. Sin embargo, en medio de esta paz aparece la primera grieta. El encuentro en el bosque con la tribu desplazada, donde podemos ver que esas personas no tienen heridas físicas visibles, pero sus ojos reflejan algo peor, un terror que los carcome. Es en este preciso instante donde el padre de Garra de Jaguar detecta el peligro y le da el consejo que será el eje de toda la película. No dejes que el miedo entre en tu corazón, porque el miedo es una enfermedad que se come a los hombres por dentro. Esta frase es una referencia clave que debes guardar en tu memoria, porque en Apocalipto el miedo no es una emoción, es un virus. Y antes de que nuestro protagonista pueda siquiera procesar este aviso, el virus llega a su puerta de la forma más violenta posible. El ataque a la aldea es donde Gibson activa su primer gran truco para retenernos, el idioma. Al estar rodada íntegramente en maya yucateco, la película anula nuestra capacidad para entender el conflicto de forma racional. Dejamos de escuchar explicaciones y motivos y solo se escuchan gritos, jadeos y órdenes en una lengua extraña. Esto nos obliga a fijarnos en lo que realmente importa, la actuación física. Y sin darte cuenta empiezas a leer el pánico en el sudor que corre por la frente de los cautivos, la tensión de sus músculos y ese brillo de desesperación en sus ojos. Te vuelves un miembro más de la tribu capturada porque sientes la misma confusión que ellos. Aquí presenciamos la primera gran pérdida y el inicio de una tortura física y psicológica. Los cautivos son arrancados de su mundo verde y exuberante para ser arrastrados hacia un destino que no pueden ni imaginar. Es un descenso a los infiernos donde la cámara nunca se aleja lo suficiente para dejarte respirar. A medida que los prisioneros avanzan, el paisaje sufre una transformación aterradora. El verde de la selva muere y aparece la cal. Gibson utiliza aquí una técnica visual que te hace sentir la decadencia, porque el polvo blanco lo cubre todo. Es una representación concreta de una sociedad que se está asfixiando a sí misma por el exceso, la deforestación y la ambición. En este tramo ocurre una de las escenas más inquietantes de la cinta, el encuentro con la niña infectada de peste, que lanza una profecía de destrucción. Esta escena introduce un elemento de miedo cósmico, porque el imperio está tan podrido que incluso la naturaleza parece haberlo maldecido. Los prisioneros no saben a dónde van, pero el espectador, gracias a la atmósfera pesada y el diseño de arte, empieza a sentir que estos hombres son la medicina sangrienta que una civilización moribunda ha elegido para intentar calmar a sus dioses. El camino hacia la pirámide no es solo un trayecto físico, es por otra parte la preparación para un espectáculo de horror.
Es en este punto, al entrar en el corazón del imperio, donde debemos detenernos a abordar el gran debate que ha perseguido esta película, la exactitud histórica. Porque muchos arqueólogos han criticado durante mucho tiempo a Apocalipto por mezclar elementos de distintas épocas mayas y por retratarlos como una sociedad puramente sanguinaria. Y desde un punto de vista académico, tienen toda la razón. Sin embargo, para entender por qué esta película funciona, debemos entender que Mel Gibson no intentaba hacer un documental para National Geographic. Él estaba filmando la sensación de un colapso, porque en el cine de Gibson la exactitud suele ser el enemigo de la emoción cinematográfica. Él utiliza la ciudad de Cal Blanca no como un registro histórico fiel, sino como un símbolo de decadencia y enfermedad. Prefiere que sientas el pánico de una civilización que ha perdido su alma antes que darte una lección de historia precisa. Y al final lo que queda en tu retina no son los datos, sino el virus del miedo hecho arquitectura. Además, Mel Gibson sacrifica el rigor para ganar una verdad emocional mucho más potente, el retrato de un mundo que se desmorona desde adentro. La entrada a la ciudad es uno de los momentos más impactantes del cine moderno por su escala abrumadora. Vemos a miles de personas pidiendo sangre. Aquí el virus del miedo del que hablamos al principio ha mutado en una histeria colectiva. La gente no grita por odio, sino por una necesidad desesperada de esperanza. Los prisioneros son pintados de azul, el color del sacrificio, y Mel Gibson nos mantiene en el punto más alto de la pirámide, literalmente. Y es aquí donde la tensión es insoportable porque no hay lugar a donde huir. Además, el diseño de sonido es implacable. Tambores rítmicos que imitan un corazón a punto de estallar y el sonido de los cuchillos de obsidiana. Pero justo cuando llega el turno de Garra de Jaguar, ocurre lo inesperado, el eclipse. Para los sacerdotes es una herramienta magistral de control político, pero para la multitud desenfrenada es una señal de que los dioses les han hablado. El sol desaparece, la oscuridad cae y los sacerdotes declaran que el sacrificio ya no es necesario. El espectáculo ha terminado, pero la pesadilla para los supervivientes apenas está por cambiar de forma. Una vez que el eclipse termina, los sacerdotes están saciados y la multitud se dispersa. Los cautivos restantes, incluyendo a Garra de Jaguar, ya no son necesarios para el ritual sagrado. Para el imperio ahora son simplemente basura de la que hay que deshacerse de forma eficiente. El gran sacerdote le da una orden simple a Lobo Cero: termina con ellos. Pero Lobo Cero, el capitán de los guerreros, no es un hombre que desperdicie una oportunidad para el sadismo. Les ofrece a los cautivos una opción que parece misericordia, pero es una tortura final. Les otorga la libertad si logran cruzar corriendo un enorme campo abierto hasta llegar a la protección del maizal. Es aquí donde vemos la verdadera cara de la crueldad. Mientras que los hombres cautivos corren desesperados por su vida, los guerreros del Lobo Cero los usan como práctica de tiro, lanzándoles flechas y jabalinas por pura diversión. Es un juego donde se les permite elegir la esperanza, pero a costa de una muerte agonizante por la espalda. Sin embargo, en este campo de muerte ocurre el punto de giro de la película. Garra de Jaguar, impulsado por el recuerdo de su familia en el pozo, logra lo imposible. En su vida desesperada, hiere de muerte al hijo del Lobo Cero, y es en ese instante donde las reglas cambian para siempre. La cacería deja de ser un deporte o un deber oficial para convertirse en una venganza personal y sangrienta. El cazador ahora también tiene un motivo emocional para no detenerse, y la presa ha encontrado por fin su voluntad de lucha. Aquí la película cambia de marcha y se convierte en la cacería humana definitiva. Garra de Jaguar regresa a su terreno, la selva profunda, y estando ahí recuerda el consejo de su padre: el miedo es una enfermedad. Y ahora es Garra de Jaguar quien empieza a infectar de miedo a sus perseguidores. Gibson utiliza aquí una técnica cinematográfica magistral. Usa lentes de cámara muy largos que comprimen el espacio, haciendo que la selva parezca estar encima de los personajes. Sientes que el aire falta, que el peligro no está a metros sino a centímetros. Durante estos minutos vemos la transformación total del protagonista.
Deja de ser la víctima pintada de azul para convertirse en un depredador de barro negro, en un jaguar. Utiliza todo lo que tiene a mano en el entorno, abejas, serpientes y venenos, como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Es un juego de ajedrez a muerte donde cada herida cuenta, llevándonos al límite absoluto de la resistencia humana hasta que, exhaustos, llegamos al borde del mundo, la playa. El título de la película Apocalipto no significa fin del mundo, significa revelación, o la connotación que me gusta más a mí, un nuevo comienzo. Sin entrar en los detalles del cierre, la película te deja con una pregunta incómoda. ¿De qué sirve sobrevivir a tus enemigos si el mundo que conoces está a punto de cambiar para siempre? Mel Gibson nos recuerda que las civilizaciones no mueren por ataques externos, sino porque se destruyen desde adentro cuando permiten que el miedo dicte sus reglas. Garra de Jaguar nos enseña que ante el colapso lo único que nos queda es la voluntad de proteger lo que amamos. Así que cuéntame en los comentarios si tú crees que habrías sobrevivido a la cacería del lobo cero. Y si te ha gustado este análisis sobre el choque de mundos y la lucha por la supervivencia en la selva, te dejo en pantalla mi análisis sobre la película La Misión. Es el complemento perfecto, otra historia épica donde la selva es testigo de cómo la fe y la violencia colisionan cuando dos civilizaciones se encuentran por primera vez. Nos vemos en el siguiente video para seguir explorando el cine que nos quita el aliento. Mi nombre es Roberto y esto fue Esencia Cinematográfica. Gracias por acompañarme este ratito.